Hubo una época en la que Pokémon TCG era simple. Abrías un sobre, te emocionabas y jugabas con tus amigos sin pensar demasiado en el precio, el meta o la rotación. Pero con el paso de los años, algo cambió. El clásico antes todo era felicidad y ahora es Excel Simulator. El juego evolucionó, sí, pero no todos los cambios fueron bien recibidos. De hecho, algunos dividieron a la comunidad, otros rompieron el equilibrio y algunos casi destruyen la experiencia de juego como la conocíamos. Hoy te voy a hablar de 5 cambios más polémicos en la historia de Pokémon TCG. Cambios que hicieron enojar a jugadores, coleccionistas y que aún al día de hoy generan un poco de debate. Pero ojo, no es hate hacia el juego. Es literal historia y un poco de polémica del Pokémon TCG. Solo datos, nada de drama. Bueno, un poquito de drama sí. El primer gran cambio llegó durante la era XY, entre 2013 y 2016. Aquí el Pokémon TCG empezó una carrera por hacer cartas cada vez más raras y más llamativas. Modo si no brilla no sirve. Cartas como Full Art, Secret Rares, Ultra Rares, EX, Megas EX, promos especiales, entre otras. La impresora Pokémon avanzando a máxima velocidad. El problema no era la estética, sino la cantidad. De repente, cada expansión tenía múltiples cartas ultra raras, lo que hacía que la experiencia de abrir sobres cambiara por completo. Antes era emoción, ahora cálculo de probabilidades. Antes abrías un sobre y te salía un Charizard y era una total locura. Ahora literalmente abres un sobre y piensas, otra Full Art más. Ya no existe un grito de emoción, solo un suspiro financiero y pensar, el sobre se pagó solo. Por ejemplo, cartas como Mega Charizard EX o Shaymin EX se volvieron esenciales para jugar competitivo y al mismo tiempo extremadamente caras. Como consecuencias, habían decks competitivos que costaban demasiado, jugadores nuevos no podían entrar fácilmente, un mercado secundario explotó. Y ahí comenzó la frase que muchos jugadores al día de hoy recuerdan: esto ya se volvió un pay to win. Y al parecer no era meme, sino que una profecía. En 2017 llega la era Sun and Moon, y con ella Pokémon GX. Nuevo pack, nuevo trauma. La idea era muy simple: cartas más dinámicas, más poderosas y con ataques especiales llamados GX Attacks. Como dijo el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El problema es que estos ataques eran tan fuertes que podían decidir una partida entera. En el turno 1 existes y en el turno 2 ya te mandan para la casa. Por ejemplo, ataques de cartas como Tapu Lele GX o Gardevoir GX podían cambiar completamente el ritmo del juego en un solo turno. Era casi como tener un botón que borrara toda la partida. Existían partidas donde literalmente perdías, y no era porque jugaras mal, sino porque el rival tenía el GX correcto en el momento correcto. Esto generó un meta donde muchas partidas se volvían explosivas, pero menos estratégicas. Esto nos trajo consecuencias como juegos más rápidos, menos control táctico, dependencia del combo perfecto. El tercer cambio no fue una carta, sino una decisión del sistema, la rotación del formato estándar. En el Pokémon TCG, las cartas tienen una vida útil en el competitivo. Después de cierto tiempo, simplemente dejan de ser legales. Dando un ejemplo, un jugador podía invertir meses armando un deck competitivo y de la noche a la mañana perder piezas clave como Tapu Lele GX o Ultra Ball en formatos antiguos. Un golpe directo al bolsillo. Solo imagínate gastar dinero, tiempo y aprender el mazo, y que luego te digan ya no puedes jugarlo. Toda tu inversión se fue a un tutorial. Esto generó frustración en jugadores casuales y semi-competitivos, y un poco de terapia para algunos. Entonces la rotación del formato estándar trajo consecuencias como abandono de jugadores, sensación de pérdida de inversión, meta siempre cambiante, logrando así que varios jugadores abandonaran la comunidad, generando que dejen de participar en competiciones y se dediquen al coleccionismo simplemente. Algo así como un retiro espiritual del Pokémon TCG. En 2020 llega Sword and Shield, y con él los Pokémon V y VMAX. Un cambio total a la franquicia y un caos total. Aquí el juego dio otro salto. Los Pokémon tenían más vida, más daño y menos complejidad en muchos casos. Más números igual menos cerebro. Cartas como Zacian V dominaron el meta durante mucho tiempo, capaces de hacer presión constante sin demasiada preparación. Era como jugar en modo automático. Pero el problema no es que fueran fuertes, el problema era que todo era fuerte. Se eliminó el equilibrio. Esto creó un entorno donde el juego se aceleró demasiado y trajo como consecuencias partidas más cortas, menos control,
meta repetitivo. Esto generó que varios fans del TCG compararan a Pokémon con otros juegos de TCG en ese momento, provocando así divisiones en la comunidad, que gente apoyaba el meta rápido contra otros que querían un meta más lento y algo desafiante. Era como la Civil War, pero de las cartas de Pokémon. Pero el cambio más extraño no vino del juego, sino del mundo real. Durante la pandemia de 2020, el Pokémon TCG explotó en popularidad. Influencers como Logan Paul, El Rubius y Dead Pocket Monster impulsaron el hype al abrir cartas en vivo, y eso provocó una locura en el mercado. Stream de cartas era igual a inflación. Las cajas desaparecieron en minutos. Los sobres se revendían al doble o triple del precio. Había un problema muy simple pero alarmante. Los jugadores ya no podían costear el comprarse cartas para ir a competir. Y con eso entramos al modo Pay to What. Y nos trajo como consecuencias como una escasez global, reventa masiva, comunidad dividida entre coleccionistas y jugadores. Lo que hacía que los jugadores se dedicaran a comprar muchos más singles y dejar de lado los productos sellados. Todo porque los coleccionistas acaparaban la mayoría de productos en ese momento, generando así un mercado colapsado. Pero al día de hoy esta práctica no se ha dejado atrás. Según varios usuarios en redes sociales, con el pasar del tiempo Pokémon ya no es tan rentable para jugarlo o para coleccionar como lo fue antes de pandemia. Para finalizar, el Pokémon TCG no está muerto, ni mucho menos. Sigue siendo uno de los juegos de cartas más grandes del mundo, pero ha cambiado mucho. Y ahora yo te quiero preguntar algo. ¿Tú crees que estos cambios hicieron que Pokémon TCG mejorara? ¿O crees que lo alejaron de lo bueno que era anteriormente? ¿El juego al día de hoy es mejor o simplemente más caro, más competitivo y menos divertido? Quiero leer tu respuesta acá en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenido puedes dejar tu like, tu comentario y suscribirte. Y no olvides activar la campanita. Yo soy Ness y nos vemos en un próximo video. Adiós.